Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Donde quiera estés escuchando este mensaje, que la bendición de Dios te acompañe. Y especialmente a los miembros de la Iglesia Hispana de la Sierra, queremos extenderles una cordial bienvenida a este culto de alabanza y de adoración, pidiendo la bendición de Dios al estudiar su palabra. Hoy es el sábado número 18 desde que nuestra iglesia se cerró, altas y bajas, y pues no sabemos hasta cuándo esta situación permanecerá. El próximo primer sábado de agosto la Junta de Iglesia se volverá a reunir, hará una evaluación y entonces mantendremos informados a ustedes. Pero no dejes de conectarte en las mañanas o en las noches en alguna de las plataformas de los programas que la iglesia tiene. Queremos seguir sirviéndote y que la bendición de Dios nos acompañe. Antes eran números de las personas contagiadas, infectadas o afectadas, pero ahora ya es personas cercanas, familiares, amigos. Así que cuídate, por favor, cuidémonos y que la protección del Señor nos acompañe. Y de manera muy especial quisiéramos pedir por la familia Gil. Nuestro hermano Francisco descansa en el Señor, una familia muy querida en la iglesia y también una familia muy grande. Oramos por ellos y que la bendición y la paz y especialmente las promesas del Señor los cubran y los sostengan en este momento. Ahí donde estés o allá donde estás, vamos a cantar juntos el himno 307 que se titula Roca de la Eternidad. Vamos a cantar, acompáñame y junto con tu familia o con los que estén reunidos, cantemos las estrofas del himno 307, Roca de la Eternidad. Fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, salvación podré gozar, mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Oremos, hermanos, por favor. Señor y Padre que estás en los cielos, en el mundo hay confusión, hay caos, continúa el dolor, continúa la muerte. Pero en esta mañana de sábado, donde quiera que estamos, recordamos que tú eres el dador de la vida y que tú tienes todo, Señor, bajo control. Es por eso que nos refugiamos en tus poderosas manos. Pedimos que tus alas nos cubran para que podamos vivir tranquilos, para que las promesas, tantas promesas que hay en tu palabra puedan ser una realidad en nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, al estudiar tu palabra, nos recordamos por tantos amigos, familiares y conocidos que están siendo afectados por esta enfermedad, por este virus. Oramos por ellos y donde quiera que estén, Señor, que tu bendición les acompañe. Y de manera muy especial,
oramos por la familia Gil, que el consuelo, el único que puede dar el consuelo genuino, el Espíritu Santo, sea una realidad en sus vidas. Al abrir tu palabra en esta mañana y al estudiar, rogamos que el Espíritu Santo nos asista y que podamos encontrar quién es Jesús y qué es Jesús para cada uno de nosotros. Gracias, Padre nuestro, por tus bondades y tus misericordias. Agradecemos y suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hay personas que realmente creen que Jesús fue una persona aburrida y que no le gustaba pasar un buen tiempo en compañía de la gente. Muchos piensan que Jesús evitaba las actividades sociales y las fiestas. Pero en los evangelios nos damos cuenta, queridos hermanos, que a Jesús le gustaba ir a los banquetes, a las fiestas y a las recepciones. Incluso la palabra dice que aunque no lo invitaran, él se invitaba. Y los líderes religiosos de su tiempo le pusieron un apodo: el comilón y el bebedor. Dice la Escritura, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Jesús escogía pasar tiempo con la gente del pueblo, con la gente común, con la gente normal. Él nunca rechazó una invitación. Jesús siempre estaba accesible a quien lo buscaba y a quien lo necesitaba. Dice la inspiración, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y aquí veo uno de los varios versículos donde Jesús se invita a sí mismo a estar cerca de la gente. A Jesús le gustaba estar cerca de la gente, asociarse con ellos, hablar con ellos, ir a sus casas, compartir su comida, pasar tiempo con ellos. Jesús quería estar y quiere estar cerca de sus hijos y de sus hijas, porque Jesús nunca está lejos de nosotros. Y cuando yo veo esta imagen de Jesús en los evangelios, queridos hermanos, me siento atraído por Él, me siento motivado por Él. ¿Por qué? Especialmente ahora con esta pandemia, no podemos a veces ni estar cerca de nuestros seres queridos. ¿Qué hubiera hecho Jesús en este tiempo? Bueno, acuérdate que cuando se acercaban a Él los leprosos, Jesús los tocaba, Jesús los abrazaba. El Hijo de Dios, no solamente nuestro Salvador, sino nuestro ejemplo. En este mundo lleno de divisiones, en este mundo lleno de separación, en este mundo lleno de odio y de rencor, Jesús, nuestro ejemplo a seguir, se asociaba con la gente. Se asociaba con sus hijos, quería estar cerca de aquellos que tenían una necesidad. Y por eso, para mí no es sorpresa que el primer milagro que Jesús realizó no fue en un funeral, ni siquiera lo hizo en el templo, ni tampoco en un lugar privado. Lo hizo en una pequeña aldea de Caná de Galilea, donde había mucha gente, y lo hizo en una boda. La boda de Caná de Galilea. Es interesante notar, hermanos, que en la cultura oriental era el novio quien atraía la mayor atención, no tanto la novia. Sin embargo, el padre de la novia tomaba a su hija del brazo, caminaba por las calles de la aldea, del pueblo, de la ciudad, donde todos salían
a felicitarlos, le daban los parabienes, se alegraban junto con el padre muy orgulloso caminando al lado de su hija que iba a casarse. Finalmente la corte nupcial llegaba a la casa del novio, donde se llevaba a cabo la fiesta. Y sí que les gustaban las fiestas. La fiesta duraba una semana. Durante esa semana la casa del novio estaba abierta. Por 7 días la gente entraba y salía, y era responsabilidad de la familia proveer alimento y vino para los invitados. Imagínate, hay una fiesta de 7 días y tú tienes que llegar ahí, se te ofrece vino, se te ofrece alimento por 7 días. Ahí algunos me imagino que se ahorraban la comida por 7 días. Llegaban y había comida y alimento y vino en la casa del novio. Esto era una prueba para la familia del novio, porque la gente decía, si ellos pueden proveer para los invitados, entonces él va a poder proveer para su nueva esposa. Leamos Juan, si son tan amables. Juan capítulo 2, la boda de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y termina en el versículo 11 diciendo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No sabemos el nombre del novio ni de la novia. Tampoco sabemos a qué familia pertenecían. Ya nos dijo el relato que la madre de Jesús estaba allí. Por alguna razón María estaba relacionada con esta familia. Y la inspiración nos ayuda. El deseo de todas las gentes en la página 118 nos dice, las partes contrayentes eran parientes de José y María. Y Jesús, teniendo conocimiento de esa reunión familiar, fue a Caná y con sus discípulos fue invitado a la fiesta. Así que, ¿sería María la coordinadora de la boda? ¿Sería ella la encargada de que por 7 días la comida y la bebida no fallaran? Sin saber cuántos invitados iban a venir cada día. Suena una tarea muy, muy estresante. Así que María está ayudando de alguna manera en esta fiesta por 7 días. Ya sabemos que está relacionada con esta pareja. Y por alguna razón, y esto nos ayuda a entender que tal vez ella tenía una parte muy importante en esta ceremonia, ella se da cuenta, le van con el chisme, le van a decir, se acabó el vino. Y hermanos, tal vez ustedes han estado en alguna boda donde el alimento ha faltado. En alguna ocasión me tocó dirigir una boda en un bote. Y no sé cómo entró más gente de la que estaba planeada, o no sé cómo llevaron menos comida de la necesaria. Y mientras se celebraba la boda alrededor de la bahía, pues la gente se fue dando cuenta que la comida iba a faltar. Y en medio del mar
faltó la comida. Y ahí se dio cuenta claramente uno, a quién le llegó la comida y a quién no. Por más que fue una buena ceremonia, una buena recepción, y estaban los amigos y familiares, cuando falta algo en una boda, la gente habla, aunque sean familiares, especialmente los familiares. Y en esta boda donde Jesús está, donde se invitó con los discípulos, viene una situación complicada. Y María está en medio de este problema. Es una situación difícil porque la joven pareja, con sus ilusiones, con su emoción, con sus sueños, con sus proyectos, siendo el objeto de la mirada de todos los que están allí, se encuentran en un momento de crisis y de vergüenza, porque la reputación del anfitrión está en juego. Y María, la madre de Jesús, está preocupada. Y de alguna manera, cree que su hijo Jesús puede intervenir y solucionarle el problema. Y algunas preguntas que podemos hacernos para especular, solamente para especular. ¿Será que María esperaba un milagro de parte de Jesús? ¿Había visto ya María hacer un milagro a Jesús? ¿O sabía María que Jesús podía solucionarle el problema? Solamente especulaciones. Pero el versículo 11 nos dice claramente que este es el principio de las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Se identifica sencillamente, queridos hermanos y hermanas, que este es el primer milagro a la vista, público, y no podemos más que guiarnos por el principio de la palabra. Este es el principio de las señales. Y en un ratito más voy a hablar acerca de la palabra señal. Es el inicio de las señales. Pero vamos a darle un poquito de crédito a María. Ella, como cualquier mamá, le pide ayuda a sus hijos. De la misma manera, María le pide ayuda a Jesús. Pero tenemos que ir más allá y yo creo que podemos especular por qué María pone a Jesús en esta situación. Y para complicar un poquito más el relato, la respuesta de Jesús parece ruda. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Te parece dura, fuerte e insensible la respuesta de Jesús? Tal vez sí. Déjame te ayudo a entender el concepto mujer del labio de Jesús. Por lo menos en 4 ocasiones, tal vez 5, Jesús se refiere y utiliza esta misma palabra mujer. En Juan capítulo 4, versículo 1, lo utiliza con la mujer en el pozo. Y dice así: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. De la misma manera, a la mujer que fue encontrada y tomada en adulterio, Jesús le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? También a María Magdalena en la tumba le dice Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y finalmente también, cuando Jesús está en la cruz y encomienda al discípulo amado a su mamá, le dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. En otras palabras, hermanos, las 5 veces que Jesús utiliza esta frase, mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es una manera de referirse a una mujer, a una dama con respeto. No a toda mujer y a cualquier mujer, cuando Jesús les dice mujer, no lo dice con rudeza ni con falta de respeto, no hay aspereza en su voz. Sencillamente, al decirle mujer, le está señalando, le está diciendo, yo te respeto por lo que eres
y quién eres. Así que no te metas en problemas al decir, Jesús le faltó el respeto a su mamá. No, la está respetando. Pero sí, donde vemos que Jesús reacciona es cuando dice, bueno, ¿qué tienes conmigo? Es como que la mamá viene y le dice a Jesús, mira hijo, tenemos este problema. Y Jesús le responde, señora, ¿y eso a nosotros qué? No es nuestro problema. ¿Qué tengo yo que ver en ese asunto? ¿Qué tenemos en común con el problema que ellos tienen? Aunque sean tus familiares, nuestros familiares, ¿por qué me involucras? Y Jesús utiliza una frase que en el Evangelio de Juan siempre se señala la cruz. Dice, ¿por qué me involucras? Porque mi tiempo aún no ha llegado. Jesús le está diciendo a su madre que cuando Él empiece a hacer milagros, va a comenzar su camino hacia la cruz. Así que muy interesante, hay una fiesta, todo está muy bien hasta el momento que no hay vino. Dice el relato que había ahí 6 tinajas de agua. Esas tinajas o jarras se usaban para lavar las manos y los pies de los invitados cuando llegaban. Uno de los sirvientes les vertía el agua sobre las manos para lavarlos y purificarlos y para quitarles el polvo a los pies. Y entonces es interesante ver el relato, cuando leemos el relato, cuando Jesús le dice, ¿qué tienes, mujer, conmigo? No ha llegado mi tiempo. La mamá como que no escucha a Jesús, la mamá como que ignora a Jesús. María solamente le dice a los siervos, hagan lo que Él les indique. A estas jarras les cabían alrededor de 20 o 30 galones. Si son alrededor de 120, 180 galones. Y alguien se tomó el tiempo de unos 180 galones, sacar qué cantidad de vasos de vino Jesús proveyó en este milagro. Alguien hizo una cuenta y dice que fueron aproximadamente 2.500 vasos de vino. Jesús es tan generoso. Este relato se usa muchas veces para el asunto cuando hay bodas, pero este relato es mucho más que eso, queridos hermanos. La generosidad de Jesús. Cuando le pides a Jesús y cuando Él quiere hacerlo en su soberanía, Jesús siempre soluciona nuestros problemas de una manera abundante. ¿Qué te preocupa hoy en día? Continuamos con que la gente sigue preocupada, está llena de ansiedad. No hay iglesia, no hay familia, las reuniones por internet, por medio de Zoom, no podemos saludarnos de vano, no podemos abrazarnos. Hay temor, hay perplejidad, hay frustración, hay desánimo. ¿Por qué no llevar a Jesús todo eso? Y decirle a Jesús, dame lo que necesito, Señor. Y para nuestra sorpresa, Jesús nos dará eso de manera generosa y abundante. Para Jesús nunca hay ningún problema, pero se requiere de nosotros lo siguiente. ¿Qué se requiere de nosotros? Obediencia. Dice la Escritura que los sirvientes se les dijo, Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. ¿Necesitaban agua? No, necesitaban vino. Y el trabajo de los siervos es obedecer, no cuestionar. Los siervos hicieron su trabajo, consiguieron los 120, 180 galones de agua. Y quisiera sugerirte, hermano, amigo, si Dios pide algo, si Jesús pide algo, como siervos no cuestionamos, solamente obedecemos.
Tal vez no entiendas lo que pide Jesús de ti. Estos siervos sabían que había una gran necesidad, la necesidad del vino. Pero Jesús les dice, llénelo con agua. No cuestionaron, hicieron su trabajo. E inmediatamente ellos obedecieron y llenaron las jarras de agua. Y querido hermano, para recibir un milagro necesitas obedecer lo que Jesús pide. No hay otro camino. Y yo creo que todos los que estamos aquí, los que están en casa, los que están escuchando, todos necesitamos un milagro. Y a veces lo que Jesús nos pide no lo podemos entender. Los siervos obedecen, los siervos no cuestionan. Y entonces Jesús, como a Jesús le gusta reír y a Jesús le gusta también a veces reírse de nosotros, le dice a los siervos, ya que llenaron, saquen un poco y llévenlo al maestro del banquete, al maestresala. ¿Quién era el maestresala o el maestro del banquete? Era la persona encargada de que el flujo del vino fluyera a tiempo para que la gente tuviera acceso al vino. Este era el responsable, este era el organizador de la boda con respecto al vino. Cuando esta persona prueba, se sorprende. Para este momento María ya sabía, tal vez el novio ya sabía, la familia del novio ya sabía que había una crisis, había una necesidad. Y el relato dice que el maestresala llamó al novio y le dice, oye hermano, ¿qué te pasa? La regla es que primero se saca el buen vino y después el vino más barato. Pero tú has dejado el mejor para el final. Ahora, este milagro a mí me sorprende y quiero compartir mi sorpresa. ¿En qué momento ocurrió el milagro? Yo no veo que Jesús agitó los brazos sobre las tinajas, tampoco veo ni dice ahí que hizo un hechizo mágico, ni tampoco dijo hocus pocus, que el agua se convierte en vino. Tal parece, hermanos, que Jesús nunca tocó el agua en las tinajas. Lo que dice la Escritura es que simplemente el agua se convirtió en vino. Ni siquiera sabemos con certeza en qué momento se convirtió el agua en vino. Puede ser en el momento cuando los siervos llenaron las jarras de agua. Ahí se convirtió en vino. O tal vez cuando los siervos caminando frente al maestresalas, en ese momento hubo el milagro. O tal vez cuando el maestresalas tomó en sus manos el vino y lo probó. No sé, no lo sabemos. Pero para nuestro orgullo humano, los milagros no se cuestionan, los milagros se agradecen. Y si tú estás esperando un milagro, si yo estoy esperando un milagro, debemos obedecer. Y si recibimos el milagro, no cuestionamos, solamente agradecemos. El proceso de elaborar vino lleva meses. Los que conocen de este asunto entienden que es meses o años. Pero este milagro es instantáneo. Y hermanos, cuando Dios quiere dar en su soberanía y en el plan de Dios es lo mejor para ti, para mí, lo que Dios hará es instantáneo, inmediato. El agua se convirtió en vino de manera inmediata y entonces empezamos a ver el poder de Jesús. Y ya leí en el versículo 11, dice, es la primera señal. Juan nunca utiliza en el Evangelio la palabra milagro. No son milagros. Para Juan son señales. Este es el principio de señales. Este versículo declara claramente como falsas las historias sobre Jesús haciendo milagros cuando él era un niño. Y esta señal, y Juan utiliza 7, y los próximos 7 sábados estaré compartiendo contigo las señales
de Juan, mejor dicho, las señales de Jesús en el libro de Juan. El versículo 11 dice el propósito por el cual estas señales fueron hechas. Primero, para manifestar la gloria de Jesús, para demostrar su poder, para demostrar su divinidad y para decirnos: yo soy Dios. Y número 2, para que sus discípulos creyeran en él, para que la fe de sus hijos e hijas creciera. Así que, mis queridos hermanos, estas 7 señales, incluyendo la primera que estamos estudiando hoy, para Juan no es un milagro, es una señal de quién y qué es Jesús. 77 veces se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento y siempre se utiliza para identificar un acto que exige el ejercicio del poder sobrenatural. Recalco, Juan nunca utiliza la palabra milagro ni una vez, señales. Y por eso al final del libro, en Juan 20, 30, 31, dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Muchas señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De las muchas señales que dice Juan que hizo Jesús, él seleccionó 7. Y esta es la primera. Para que a ti y a mí nos ayuden estas señales a conocer el poder de Jesús. Que en este tiempo de incertidumbre, donde todo mundo tiene solución para los problemas o no tiene solución para los problemas, a quien necesitamos conocer de manera personal e íntima es a Jesús y el poder de Jesús. Para que por su poder, por su fortaleza, por lo que Él es capaz de hacer y por quién es Él, nosotros podamos creer en Él y poder estar tranquilos, vivir en paz. Juan escogió estas 7 señales de una manera dirigido por el Espíritu Santo para demostrar la divinidad y el poder de Jesús, y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso tú y yo, como hijos de Él y seguidores de Él, debemos ver estas señales en su palabra para que nuestra fe se fortalezca, para que el temor sea desterrado, para que podamos vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 se dice que esas señales Jesús las hizo para manifestar. Y esta palabra manifestar en el idioma griego significa muchas cosas. Hacer manifiesto o visible o conocido lo que ha estado desconocido. Darlo a conocer mediante una enseñanza, darse a conocer, exponerse, ser conocido, descubrir quién y qué es. Y yo resumí todo esto. Jesús hace las señales para darse a conocer. Y hermanos, por eso te invito con mucho cariño a que tomes el libro de Juan y lo hagas tuyo. Juan es uno de los 4 evangelios que no es sinóptico, que no tiene los otros acontecimientos que están en Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan pone a Jesús en su divinidad y en su poder para que creamos. Es lo que necesitamos. Reafirmar nuestra confianza en Jesús, el Hijo de Dios, que todo lo puede, y que nuestra fe se fortalezca en estos momentos de crisis. Es lo que tú y yo necesitamos, lo que nuestra familia necesita, lo que nuestros vecinos necesitan también, la fortaleza y la seguridad que solamente puede dar Cristo Jesús. Te invito con mucho cariño a que lo busques, a que busques en el Evangelio de Juan
el poder de Jesús. Y al ver estas señales y al meterte en estas señales, podamos reconocer que Él sacó a relucir su divinidad para que nosotros podamos creer en Él. Una señal es un fenómeno extraordinario. Tal vez para ti y para mí lo podemos catalogar como un milagro, pero para Juan específicamente tiene esto en mente. Para que Jesús muestre sus credenciales y para que la fe de los discípulos sea fortalecida. Pero además un signo o una señal van más allá. Van a demostrar el poder infinito que Cristo Jesús tiene. Porque de la nada, de agua, Jesús hizo una transformación. No hubo ningún proceso normal. No se juntaron, recolectaron y prensaron las uvas. No se permitió el tiempo de reposo y de fermentación. No hubo esfuerzo, no hubo agitación, nada se le agregó. En esta primera señal, Jesús nos está diciendo: yo soy el Señor sobre la creación porque soy el Creador, y que el Señor de la creación ha venido a habitar entre los hombres. Te pregunto, ¿por qué tenemos que andar con temor y estar asustados, al igual que aquellos que no conocen el poder de Jesús? ¿Por qué? Tal vez porque no hemos palpado el poder en manera personal, el poder de Cristo Jesús. Una aplicación de esta señal, de las 2 o 3 que tengo. Jesús me dice y te dice a ti: mira, hijo, mira, hija, mi primer milagro tuvo lugar en una boda, no en un funeral, en un hogar, no en una iglesia. Jesús nos dice: invítame a tu familia, yo puedo transformarla. No me vas a encontrar en la iglesia, pero si me invitas a tu hogar, yo voy a estar allí con ustedes. Hay ocasiones, hermanos, en que nuestra alegría se ha agotado. Jesús dice: permíteme, dame la oportunidad de renovar la alegría en tu vida. En otras palabras, Jesús me está diciendo a mí, a ti: dame lo ordinario, lo triste que tienes en tu vida. Dame lo que ya no tiene sentido en tu vida y déjame hacer lo extraordinario en tu vida. Yo tengo el poder para transformar tu vida de adentro hacia afuera. Yo voy a cambiarte. Tengo el poder para cambiarte así como lo hice con el agua. Y tus expectativas, tal vez tú esperas de mí algo, pero mi gracia es tan grande para ti que te voy a dar abundantemente más de lo que te imaginas. Por eso, hermano, dale a Jesús, démosle a Jesús lo ordinario de nuestra vida y Él lo va a convertir en algo maravilloso. Yo alabo a Dios por eso. Porque cuando caminas con el Señor, tal vez el inicio, tal vez la mitad de tu caminar con el Señor es un poco triste, no es tan ameno, es un poco desastroso, pero con Dios lo mejor viene después. Él va a dar lo mejor después. Lo mejor con el Señor viene al último. Tal vez los pedidos que Jesús hace no tienen sentido, porque nuestra comprensión está limitada. Llenar jarras con agua. Tal vez eso es lo que necesitamos, obedecer al Señor. Porque con la obediencia, aunque la obediencia no tenemos un entendimiento completo, el Señor dice: obedece. Y ahí entra la obediencia y la fe y el Señor hace el milagro. Tal vez Jesús en muchas ocasiones nos hace tomar una copa amarga para que Él pueda transformarla en una copa de salvación. Tal vez en ocasiones podemos tomar la copa de la soledad
para que podamos gozarnos y beber la copa de su presencia. Tal vez a veces se nos pide beber la copa del fracaso para que podamos disfrutar la copa de la presencia de Jesús. Por eso Pablo lo dijo: nuestros sufrimientos actuales no vale la pena compararlos con la gloria que se revelará en nosotros. Sí, hermanos, sí, familia, sí, iglesia, lo mejor está por venir. Aquel hombre o aquella mujer que creen que Jesús es Hijo de Dios, que tiene el poder para transformar, y lo mejor está por venir. La gente, el mundo que no tiene a Jesús, que no tiene esta esperanza, por eso están desesperados, están angustiados, sacando el dinero del banco, haciendo provisión, queriéndose ir ya de las ciudades porque ya les llegó el momento de salir. Dios tiene el control del tiempo. Y si tú y yo le damos el control de nuestra vida, vamos a entender, y este es el título del sermón: el tiempo de Dios siempre es el correcto. No corras, no tengas temor. Dios ha guiado, está guiando y guiará a su iglesia con seguridad. En el reino de Dios no hay escasez. Hay promesas: tu pan y tu agua será seguro. Es problema de Dios, es problema del Padre. Somos sus hijos, somos sus hijas. Lo que necesitamos es caminar en obediencia con Él, porque Él es Dios divino, todopoderoso. Se manifestó, quiere estar cerca de ti, quiere estar lo más cerca de ti posible. Y de esa manera podemos decir, con toda seguridad, tú puedes decir allí con los que estás en tu casa, donde quiera que estés: en el reino de Dios no hay escasez. Nuestro Rey es dueño de todo. Tal vez hay momentos en que nuestro vino se acaba, la alegría se seca, nos quedamos sin alegría, pero viene el poder transformador de Jesús y hay, en lugar de caras lúgubres, hay sonrisas aliviadas. En lugar de expresiones de miedo, hay canciones de esperanza. En lugar de desiertos áridos, hay jardines hermosos. En lugar de tristeza, hay alegría. Y eso solamente lo logra Jesús. Ningún terapista, aunque son necesarios, ninguna medicina, aunque es necesaria, pero la gracia de Dios, su poder transformador, el toque de Dios, el milagro, la señal que tu vida y la mía necesita, es la gracia suficiente de Dios para caminar con Él en obediencia. Y si Él quiere, habrá milagros a nuestro alrededor. Y esta es la historia de esta primera señal, es la historia de amor de Dios, es la historia de la gracia de Dios. Porque Dios tiene todo controlado, lo tiene todo perfecto. Según el plan de Dios, todo está ordenado. Y por si tu vida hoy en día está un poco trastornada, o te has quedado sin vino que da alegría, la boda de Caná es un ejemplo de cómo Jesús utilizó las malas circunstancias para demostrar cómo Dios cuida a su pueblo. No tengo nada con aquellos que están pensando salir de las ciudades, tampoco aquellos que están haciendo provisión, y es un asunto muy personal. Mi convicción es que Dios tiene el control y mi único problema debe ser cuán cerca estoy del control de Dios, cuánto de mi vida controla el Señor. Y así como cuando Jerusalén cayó en manos de los ejércitos romanos, de alguna manera Dios se conectó con sus hijos, Dios les avisó a sus hijos, ninguno pereció ahí. Pueblo de Dios, hermanos y hermanas que caminamos juntos hacia el reino de los cielos, ¿cómo puedo yo aplicar esta primera señal en mi vida espiritual? ¿Cómo la puedo aplicar? Bueno, en primer lugar, Jesús es Dios y Él tiene poder. De eso no debes dudarlo. Y Él tiene el poder para transformar cualquier situación en tu vida
cualquier condición en mi vida y lo va a dejar mejor. Él tiene el poder transformador para cualquier situación. Además, debemos vivir en momentos de fe. Fe es confianza, confiar en Él. Hay desconfianza, hay inseguridad. Los meses pasados han sido complicados para todos, pero es cuando la confianza en el Señor y la confianza en su palabra debe ser la característica de los hijos de Dios. Debemos ser hombres y mujeres obedientes a los mandatos y peticiones que Jesús tenga. Fe y obediencia caminando de la mano. Por eso me pregunto y te pregunto, ¿conocemos realmente el poder de Jesús? ¿Conocemos por experiencia personal lo que Él puede hacer por mí y por ti? Y recuerda, el único que puede cambiar nuestras vidas, el único que puede purificar nuestras vidas, el único que puede hacer la señal, el milagro en nuestras vidas, es Jesús a través de su poder. Y esa transformación se logra a través de la sangre de Cristo Jesús. Te quiero pedir, hermano, y me quiero animar a mí mismo, seamos como esos siervos que solo obedecieron las palabras de Jesús. No preguntaron, no cuestionaron, no dudaron. Solamente dijeron, si Jesús lo pide, lo vamos a hacer. Es el tiempo en que los milagros tienen que aparecer en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia y de nuestras familias. Dios continúa en el negocio de tomar las cosas ordinarias y las hace extraordinarias. ¿No crees, hermano, que hoy tú y yo podemos ir a Jesús y decirle, Señor, mira mi vida, qué ordinaria es? Pero si tú tienes el poder, y lo creo que tienes, y te has manifestado como el Todopoderoso, ¿no quisieras hacer, Señor, en mi vida o de mi vida una vida extraordinaria? Porque cuando la gente vea ese milagro en mí, tu nombre será glorificado. Y la fe de los que me vean, no me van a ver a mí, sino van a ver el poder tuyo obrando en mí. ¿Cuán ordinaria está tu vida hoy, hermano, en esta mañana? ¿Cuánto necesitamos de ese milagro extraordinario en nuestra vida de manos de Jesús? Caminemos en obediencia. No cuestionemos el milagro que Dios tiene listo para ti y para mí. Tú sabes que nuestra vida es tan frágil y nuestro vino se acaba continuamente. Pero el poder de Jesús, su divinidad, su cercanía, está listo para que tu vida y mi vida sean transformadas. Jesús tiene poder para transformar las vidas. Búscalo y conócelo a través de las páginas de la palabra de Dios. Quiero cerrar y decir, este milagro fue un milagro instantáneo. Esto me asegura a mí que cuando Dios toca, cambia y transforma. Veo a Jesús y digo, Jesús, te agradezco en esta mañana, porque cuando voy a ti, tus brazos están abiertos para mí y tu gracia para satisfacer mi necesidad es amplia. El tiempo de Dios siempre es el mejor. Busca a Jesús en la Biblia. Busca a Jesús y su poder en su palabra. Caminemos en obediencia y sin darnos cuenta, el milagro ocurrirá en nuestras vidas.
Jesús nos dice en esta mañana: hijo mío, hija mía, deja de preocuparte por los elementos que no puedes controlar. Deja de preocuparte por todo lo que está sucediendo a través y alrededor de este mundo. Yo soy el creador. Yo soy el sustentador. Yo puedo transformarte. Yo puedo darte otra vez alegría. Yo puedo. Son palabras de Jesús. Que en esta mañana, querido hermano y querida hermana, esta primera señal nos dé la fortaleza y la seguridad de que Jesús es nuestra única solución y el tiempo de Dios siempre es el mejor. Con estas palabras te invito, querido hermano, a que me acompañes a cantar las estrofas del himno 362, que se titula Con sin igual amor Cristo me ama. Cantemos, hermanos. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Hay algunos pedidos de oración que nos están pidiendo nos unamos como iglesia, especialmente una familia, el hermano Cosme Zelaya, la familia Esparza, Marta Chávez, oración por su mamá, y la familia Cervantes, un pedido muy especial. 8 miembros de su familia están contagiados, así que oramos por ellos, que el Señor les acompañe. No sé de dónde son estos pedidos, el Señor sabe y es lo que interesa. Y en esta mañana, antes de orar, quiero reenfatizar: Jesús, su tiempo y su poder
nos deben dar tranquilidad, nos deben dar paz. Gastemos tiempo en su palabra, buscándolo y tomando cada día, cada momento, la bendición de tener cerca a Cristo Jesús. Vamos a orar juntos, hermanos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias porque el Espíritu Santo inspiró a Juan a guardar estas 7 señales en el Evangelio de Juan para presentarnos las cartas poderosas de Jesús. Y en esta mañana, así de la nada, Jesús hizo un milagro, una señal, una transformación. Y el propósito es que nuestra fe sea fortalecida, Señor. Hemos leído algunos pedidos de oración, hay muchos más, muchas necesidades. Pedimos que tu misericordia, que tu gracia, que tu poder, pero sobre todo el Espíritu Santo nos consuele y consuele a los que están en el hospital, los que están enfermos, los que tienen alguna necesidad, pero de manera muy especial, Señor, hoy pedimos que transformes nuestras vidas. Que tu palabra, que tu poder, que tu pensamiento, lo que quieras usar, Señor, para nuestra transformación, lo hagas para honra y gloria de tu santo nombre. Pedimos también que bendigas al pastor Rubén Escalante al presentar tu palabra a continuación. Y gracias también que tenemos la oportunidad de repartir en unos minutos más despensas a los hermanos y a la comunidad, que sea una actividad dirigida y protegida por ti, Señor. Gracias porque tú eres todopoderoso y puedes hacer de cualquier situación incómoda o adversa en nuestras vidas, puedes hacer algo extraordinario para honra y gloria tuya. Gracias, Padre nuestro, por esta esperanza y por esta seguridad. Pedimos que tu nombre siempre sea glorificado. Agradecemos estas bendiciones en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bendiciones, queridos hermanos y querida iglesia, que la paz del Señor les acompañe.